Sí, ahí es increíble, o sea, lo que pasó en los últimos 10 años en la productividad, tanto en Argentina, o sea, los rendimientos por hectárea de la Argentina en los últimos 10 años crecieron más de un 50%, pero en el resto del mundo hay unos 40, 50 países que sus rendimientos por hectárea crecieron mucho más, que 100 de promedio, o sea, hay un cambio tecnológico y además hay un incentivo, porque el mercado de maíz como cambió de forma, entonces pasó a ser un estímulo para que la gente produzca. Y en este contexto, ¿cómo cerramos este año? Bueno, este año estamos con una cosecha que empezó un poquito complicada, ¿no? Frío y no había suficiente humedad para sembrar, así que las siembras tempranas se atrasaron un poco. Ese atraso, o sea, los que sembraron bien en fecha pudieron sembrar, esos rendimientos de maíces tempranos fueron muy buenos. Pero algunos se atrasaron un par de semanas y ya esos maíces no fueron muy buenos. Y ahora lo que estamos teniendo es la producción de los maíces tardíos, que son siembras de diciembre, principio de enero, que será aproximadamente un 65% de la cosecha total en volumen, y esos maíces están excelentes, están realmente unos rendimientos brutales. ¿Cómo cerramos el año entonces en volúmenes de producción estimados? Bueno, es una buena pregunta. Si tomamos como fuente el Ministerio de Agricultura, la cosecha va a terminar en alrededor de 30 millones de toneladas. Si nosotros miramos lo que dicen las bolsas, a hoy es un poco menor, alrededor de 24 o 25 millones de toneladas. Creemos que eso se van... Hay un cambio de criterio en el método del Minagri, que entonces es posible que cuando el Minagri dice 30, que en realidad sean 27, 26, 27, 28. Entonces la bolsa está en 24 a 25, o hay un 2-3 millones de toneladas ahí para acercar. Pero daría la impresión que si la cosecha sigue así, que van a tener las bolsas posiblemente que subir un poco. Hay que recordar que incluso la provincia de Entre Ríos, a través del ineficiente Ministerio de la Producción, el año pasado trató de impulsar una suba importante en la cantidad de hectáreas sembradas con el maíz, que no lo logró y que no quedó más allá de títulos en diarios oficialistas del momento como una gran medida de gobierno que se impulsaba y que no tuvo ningún tipo ni de respaldo ni de esfuerzo necesario para que esto pueda llegar a ser un convencimiento a los productores para que se dediquen a hacer más maíz. La soja nuevamente este año fue la reina en los campos entrerrianos y seguirá siéndolo hasta tanto las políticas sigan impulsando a que eso suceda. Pero le preguntamos a Martín Fraguío respecto al mercado, qué es lo que está pasando con las exportaciones de maíz. Recordemos que el año pasado fue un año récord de exportaciones, a pesar de los problemas que había para el abastecimiento del mercado interno y qué es lo que se dejaba para la exportación. Y esto es uno de los puntos que pone en duda a los productores para ver cuáles son las decisiones que llevan adelante. Por suerte, digamos, hay una cantidad de ROEs ya autorizados que está permitiendo que el mercado funcione. Nosotros ahora lo que estamos intentando es que ya se abran los ROEs o que se libere la campaña del año que viene, o sea, que no haya una limitación a las ventas futuras, porque ya el productor hoy empieza a pensar en la presiembra, sobre todo años de inflación como esta, hay que tomar muchas previsiones para poder sembrar y lograr la tecnología a un costo razonable, porque si uno se queda dormido con estos años de inflación, las cosas después pueden no poderse pagar. Entonces, creemos que ahí tenemos un desafío que en los últimos 2 años el maíz lo viene superando mejor que el trigo, por ejemplo. Nosotros creemos que es muy probable que este año volvamos a tener un año de exportaciones récord. El año pasado terminó en cerca de 19 millones de toneladas, así que fue el año de mayor exportación de la historia. Y este año creemos que con mucha facilidad la Argentina podría exportar quizás 20 o algo, o un poco más de 19. Así que creemos que va a ser, si todo funciona bien, ¿no? Pero la Argentina ya tiene una época del año, que es mayo, junio, julio, que tiene una ventana donde el maíz argentino es el más competitivo, el más buscado del mundo. Y no queda ningún tipo de dudas que la decisión para que el maíz tenga un mayor incremento, un salto mucho más grande en lo que es la cantidad de hectáreas sembrada, pasa exclusivamente por decisiones políticas que directamente afecten a lo económico, a que el cultivo sea netamente rentable para los productores y puedan llevar adelante estas medidas. Una de esas es la quita de las retenciones, ni más ni menos. Sí, por supuesto. Acá, Martín, lo que es indispensable es liberarnos del sistema de
cuotas para la exportación. La cuota de exportación a la Argentina hoy le está sacando quizás 10 millones de toneladas de maíz que se podrían producir. Realmente el costo de tener un sistema comercial así es altísimo y es el foco de trabajo de los últimos 4 presidentes de Maizar. O sea, dedicamos una cantidad de esfuerzo enorme en tratar de convencer primero a la ONCA, donde estaba Echegaray, después estaba Eiras, después a Moreno y ahora al actual secretario, con los ministros de Agricultura, o sea, para nosotros es crítico para lograr ese potencial productivo, generar un mercado que funcione normalmente, no que tenga momentos que el maíz no se puede vender porque no hay precio. Y el segundo elemento son las retenciones. Las retenciones hasta ahora son inamovibles. Bueno, en el maíz se bajaron en enero del 2009 del 25 al 20%, y ahí se quedaron, pero nosotros lo que pedimos es más complejo y es que se eliminen las retenciones a todos los productos de la cadena de maíz. O sea, si al maíz se le bajan de 20 a 0, supongamos, a la avicultura de 5 a 0, a los cerdos de 5 a 0, a la carne vacuna de 15 a 0, a la lechería, bueno, de 10, 12, 15, también a 0, a la molienda seca de 15 a 0, molienda húmeda de 5 a 0, o sea, creemos que la verdadera capacidad de desarrollo, de crecimiento de esta cadena de valor, de generar empleo, exportaciones, está con un mercado externo liberado y no así, ¿no? Y esa vuelta a cero de la retención es la rentabilidad que hoy no tiene el productor para tomar esta decisión. Claro, es como tener un horizonte diferente de rentabilidad, de confiabilidad, de pagar impuestos que son menos distorsivos. La retención es el impuesto más dañino de cualquier economía porque te destruye tu capacidad para producir. Vos pagas el impuesto en la aduana y los otros que no lo pagan o que tienen un subsidio en la aduana siempre te ganan. En cambio, pagar impuestos a las ganancias u otros impuestos internos siempre tienen efectos mucho menos destructivos.